4 de la mañana y naturalmente la pandemia ha tenido como consecuencia una caída de la economía en todos los países del mundo. El nuestro, se dijo, era uno de los que más se veían afectados y se hicieron previsiones sobre una caída que podía llegar a superar incluso el 10% este año, pero al mismo tiempo se hicieron previsiones sobre un rebrote del próximo año y a su vez el Perú aparecía con unas cifras particularmente positivas para el próximo año. Para evaluar la situación de nuestra economía y hacer previsiones sobre lo que nos espera el año próximo, hemos invitado a dos economistas, probablemente de orientaciones diferentes. Por una parte, Carolina Trivelli, quien es investigadora en el Instituto de Estudios Peruanos y fue la fundadora del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, MIDIS. Y junto a ella hemos invitado a Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía. Muy buenos días y feliz año, señores economistas. Buenos días, buenos días. Y Carlos. Carolina, por favor, díganos, ¿qué cosa de serio ha concluido usted después, sin duda, de haber visto todos los análisis de las instituciones financieras multilaterales, de los bancos y de los think tanks sobre la cifra de crecimiento o de decrecimiento con la que cerraremos el año en curso hasta mañana? Bueno, lo que ya es un consenso es que efectivamente la caída en el PBI del 2020 va a ser tremenda, ¿no? Probablemente alrededor de 11% de caída, pero como tú bien decías, con un rebote el próximo año probablemente en una magnitud similar, alrededor de 10%, quizá 11%, con un poco de suerte como vienen los precios internacionales. El problema, creo, que está aquí es, vamos a ver una recuperación el próximo año que nos va a llenar de entusiasmo, pero que nos va a dejar también poco espacio para hacer el trabajo difícil, ¿no? Que la pandemia nos mostró que se requiere hacer en la economía para que las condiciones de vida de la población sean sostenibles y sostenidas, es decir, que la gente pueda salir de la pobreza y no solamente puedan recuperar ingresos, sino reducir la precariedad que tenían. Y eso creo que es justamente lo que no vamos a ver. Vamos a ver más informalidad, vamos a ver más precariedad en las fuentes de ingreso, mucha inestabilidad, y vamos a ver algunos grupos de peruanos y peruanas, familias que se van a quedar al margen de este rebote que va a pasar el próximo año, y esa debería ser una de las preocupaciones. El efecto distributivo del rebote puede ser muy importante de atender si queremos un país en el Bicentenario con un poquito más de justicia y estabilidad. Bueno, Diego, ¿está usted de acuerdo con lo que nos ha dicho la señora Trivelli o tiene algunas precisiones que hacer? No, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Carolina. Sí, la caída, como mencionabas, Fernando, del PBI de este año va a estar entre las más grandes de la región, de hecho de las más grandes del mundo. De repente en la región solamente podría caer más quizá Argentina. Pero el ritmo de recuperación de la economía peruana desde el piso más bajo de abril ha sido más rápido de lo que esperábamos, ¿no? Y ya hacia octubre, con los datos cerrados del PBI de octubre, ya el Perú está mucho más parecido al resto de países de la región, ¿no? Con una caída de 3 y 4%, ¿no? Incluso mejor que países como México o Colombia, y eso nos pinta un panorama de repente un poco más optimista también del que pensábamos para el 2021. Entonces, si bien la caída es más o menos del 11-12%, como decía Carolina, para este año, esperamos un rebote también de doble dígito, ¿no? Alrededor del 10-11% para el 2021. No, aquí la preocupación principal, y coincido con Carolina, es cómo se va a traducir esto en mejoras en la calidad de vida para la población y cómo protegemos a la población vulnerable que de repente ha perdido su trabajo o sus fuentes de empleo durante estos meses. Para eso hay que estar prestando particular atención al mercado de empleo, ¿no? Que ha estado sumamente golpeado durante la pandemia, ¿no? Y todavía no se recupera al mismo ritmo del que se está recuperando el resto de la economía. Hay que ponerle mucho más énfasis a qué políticas tenemos para generar más empleo formal, idealmente a través de más inversión, y que tengamos una recuperación saludable hacia el 2021. Ok, Carolina, Diego, yo quería preguntarles, ya que es justamente uno de los aspectos
más importantes del gobierno o de los gobiernos en este año han sido los programas sociales. No sé si ustedes consideran que la dinámica de los programas sociales en este año ha sido la más eficaz y qué podría mejorarse o qué se podría afinar para el próximo año, en donde evidentemente continuará esta situación crítica hasta que tengamos una salida desde el punto de vista de salud contra la pandemia. A ver, los programas sociales han hecho lo que tenían que hacer, digamos, y es proteger a los más vulnerables. Se han ampliado algunos de manera temporal, y eso está bien. Han llegado estos bonos con demoras y algunas restricciones, pero han llegado a las manos de la población más vulnerable. Y eso está bien, ¿no? Han habido entregas de alimentos, han habido entrega de dinero, han habido algunos recursos que se han puesto a disposición de forma excepcional por la pandemia, y creo que ahí hay cosas que tenemos que aprender y valorar, ¿no? Quienes recibieron de mejor forma la ayuda en efectivo, en particular del Estado, fueron, por ejemplo, las señoras del programa Juntos. ¿Por qué? Porque tenían una cuenta bancaria, porque sabían ir al banco, porque tenían su tarjeta de débito. Ellas fueron rápidamente atendidas. Eso demuestra que si ellas pueden hacerlo, todos podríamos hacerlo. Entonces el tema de inclusión financiera es un tema que hay que profundizar, porque sabemos que sí se puede hacer, incluso con las poblaciones que viven en situaciones de mayor distancia de los centros urbanos, etc. Lo segundo es que los programas sociales protegen y ayudan en situaciones de emergencia, pero no necesariamente permiten superar condiciones de pobreza o compensar pérdidas de ingreso, sea por un emprendimiento o pérdidas de empleo. Creo que el desafío, como decía Diego, está en el mercado de trabajo, en las actividades generadoras de ingreso para la población más vulnerable. Y ahí tenemos que reforzar programas sociales para asegurar que las poblaciones están protegidas, sobre todo en temas alimentarios, que sigue siendo un problema importante, el tema del hambre, y trabajar en estos otros programas que generan ingresos, que le dan oportunidades a la gente de poder, por sus propios medios, en insertarse en este rebote económico que veremos el próximo año. Diego habló efectivamente de empleo formal, la necesidad de crear empleo formal, y para eso hace falta inversión, en parte extranjera, en parte nacional. Pero ¿qué mensaje estamos transmitiendo al mundo? ¿Qué imagen hay de un país donde se mantienen bloqueos de carreteras, hoy mismo en La Libertad, pero también desde hace días en el corredor minero, que impide que el cobre de las Bambas salga a los puertos de la costa? ¿Qué está pasando en nuestro país, en donde proyectos de inversión importante como el petróleo, minería y la agroexportación, que son los sectores, dos de ellos al menos, más dinámicos, se vean perjudicados por un clima social de hostilidad? Estamos en una situación muy complicada, no solamente en términos de salud y económicos, sino también políticos, ¿no? Y conforme se acerca además el cronograma electoral, se acercan las elecciones, posiblemente la temperatura suba en algunos puntos sensibles. Aquí, lamentablemente, las autoridades no han sabido gestionar de manera políticamente adecuada los problemas que se han ido suscitando, ¿no? Y más bien han dado pues salidas temporales o insuficientes. Yo creo que parte del mensaje con el que nos tenemos que quedar acá es que las buenas intenciones o lo que suena bien al momento de legislar no es suficiente para tener buenas leyes que ayude a la mayoría de población. No, más bien cuando legislamos solamente con buenas intenciones o sin entender lo básico de economía, la oferta de la demanda, o que la gente funciona con incentivos, en ocasiones se causa muchísimo daño. Creo que lo que tenemos que transmitir ahora y tenemos que regresar es a la imagen de un país, ¿no?, responsable, ¿no?, donde hay predictibilidad para las inversiones, donde se cumple el Estado de Derecho, ¿no? Porque si no, no solamente ponemos en riesgo a los actuales inversionistas, generadores de empleo, a las actuales empresas, sino también ponemos en riesgo las inversiones futuras, ¿no? Yo no sé ahora quién se va a animar, por ejemplo, a tener una nueva inversión en el frente agrícola, ¿no? Si no podemos asegurar que de un mes a otro no se voltea una norma, ¿no?, que ha tenido pues 20 años de vigencia, ¿no? Creo que el clima de predictibilidad
que tenemos que mostrar como país es sumamente urgente para atraer inversiones, y eso es algo que no estamos logrando, y que pone en riesgo, por supuesto, la recuperación del 2021. Carolina, ¿comparte usted todas estas críticas formuladas por Diego Misera hacia el poder político, en buena cuenta? Sin duda, y creo que lo que hemos visto el Congreso en estos meses justamente nos llama a una gran preocupación de lo que puede pasar en los próximos meses, pero también ojalá nos traiga que en el 2021 los peruanos elijamos un mejor Congreso, un gobierno con una bancada suficientemente sólida, quien sea el que gane, para tener un proceso legislativo con mayor predictibilidad y mayor cuidado, ¿no? Carolina, Diego, les pido un minuto, por favor, porque tenemos que ir a la pausa y luego seguimos conversando con ustedes en este debate interesante sobre las perspectivas económicas del Perú para el 2021. Una pausa y regresamos. Son las 9:17, estamos conversando con dos economistas sobre el balance del año que se cierra mañana y las perspectivas para el próximo año. Estaban de acuerdo hasta ahora en que se necesitan políticas de inversión para generar empleo y para dinamizar nuestra economía, y ambos comparten también la idea de que, sin embargo, hay que velar por la redistribución económica con programas sociales específicos. Diego Macero, usted ha venido sosteniendo que el Estado peruano, el Estado en general, dice usted, tiene miedo a tomar decisiones. ¿Cuáles son esas decisiones que piensa usted se han debido tomar y no han sido tomadas por miedo a las consecuencias administrativas o judiciales que tiene o puede tener en nuestro país firmar cualquier cosa? A ver, la más obvia y de la que se conversa muchísimo y se sabe es en el aspecto de inversión pública y de infraestructura, ¿no? Hay más de un funcionario que ha tenido problemas de toda índole, ¿no? Administrativos y hasta penales, por una mala concepción de algunas autoridades que interpretan que si la decisión del funcionario no está de acuerdo con lo que él piensa que debería hacer, se presume que quizá hay un dolo de parte del funcionario, corrupción o por lo menos negligencia en su labor. No, creo que hay que tener muy claro cuáles son los límites de instituciones como la Contraloría, ¿no? Y cuál es la protección que se le da al funcionario diligente que está haciendo su labor, que de repente puede cometer una equivocación, pero que no es con dolo, no es materia de análisis de corrupción, y a veces se interpreta así. ¿No? Incluso algunas acciones que podrían no tener nada de malo, pero que son contrarias a lo que puede interpretar organizaciones como la Contraloría, tienen consecuencias muy malas profesionalmente para el funcionario de turno. Entonces, a lo que hemos llegado con esta cultura es a un punto en el que quizá la mejor decisión para el funcionario es no tomar la decisión, ¿no? O escudarse, ¿no? Con análisis de una institución pública, de otra institución pública, de algún instituto legal, ¿no? Para al final tratar de sacar cuerpo lo más posible de una decisión que potencialmente le puede traer problemas. Esto lo hemos visto repetidas veces con obras de infraestructura a nivel de inversión pública o a nivel de asociaciones público-privadas, pero digamos, podría ser que también sea el mismo caso para la compra de vacunas. ¿No? Acá hay toda una cultura del Estado donde lo mejor para el funcionario público es no tomar la decisión, ¿no? Y el precio de eso lo estamos pagando todos. Carolina, ¿comparte usted, siente usted que hay miedo en el Estado para tomar decisiones? Creo que hay dos cosas, no hay miedo, sin duda, esa es una situación que enfrentan muchos funcionarios públicos porque es real, ¿no? Los procesos administrativos, los procesos penales que acompañan a quienes pasan por la función pública son reales, eso se puede ver, y muchos de ellos son desestimados, pero luego de 2-3 años de procesos. Pero creo que el otro problema es que hay muchísima rotación en el sector público porque no tenemos una carrera pública, y entonces lo que tenemos son un conjunto de funcionarios que rotan con demasiada velocidad y no tienen tiempo suficiente para adaptarse y entender la dinámica del puesto al que acaban de acceder, y por ende o toman decisiones erradas o demoran en los procesos porque no tienen conocimiento suficiente, ni la experiencia, ni las líneas de mando adecuadamente establecidas. Entonces creo que tenemos un Estado muy precario que incluso puede tomar buenas decisiones en la cabeza, digamos, los ministros,
pero que estas no se logran implementar ni con la velocidad ni con la precisión que deberían implementarse, y con ello retrasan procesos de inversión, pero también generan regulaciones que a veces son confusas, que generan incentivos encontrados para el desarrollo de la inversión privada, pero también de la propia inversión pública en los distintos niveles de gobierno. Ahora, ustedes han manifestado, se han expresado en torno a la actuación que ha tenido el Congreso en determinados aspectos o normas. ¿Cuál creen ustedes que es el perjuicio a la economía que pueden causar o que han causado alguna serie de medidas polémicas aprobadas en el Parlamento? Solamente pongo un ejemplo, el de la ONP, que evidentemente va a causar un forado muy grande en las finanzas del país. Y si esto puede verse reflejado de alguna manera en los coeficientes económicos del próximo año. Yo creo que hay... Carolina, por favor, tú. No, iba a decir simplemente, el caso de la ONP probablemente no genere un fraude económico porque es una norma inconstitucional. Entonces, probablemente va a quedar en eso, va a quedar en un engaño del Congreso a los aportantes, pero va a traer como beneficio un cambio en las regulaciones de la ONP a favor de que sí hayan pensiones para aquellos que han aportado menos de 20 años, y eso es correcto, eso debió hacerse mucho antes. Creo que el problema con las normas que ha estado dando el Congreso es que se tardean directamente muchas reformas que estaban en curso. El tema de los taxis colectivos, por ejemplo, claro, con la reforma del transporte, y muchas normas van a afectar procesos de inversión pública y privada y van a generar presión para las cuentas fiscales, sea por el lado de los ingresos o por el lado de los gastos, y eso nos lleva a un proceso de debilidad en nuestra fiscalidad. Y creo que una de las fortalezas que tenía el Perú justamente para atraer inversión, para conseguir dinero a precios más atractivos para financiar el déficit peruano, se están perdiendo justamente por ese tipo de intervenciones. Creo que tenemos que recuperar la solidez de nuestras cuentas fiscales. Diego. Sí, yo coincido con Carolina, y hay dos niveles, ¿no? Uno es en términos de responsabilidad macroeconómica y de manejo del Estado, ¿no? Que va lo que mencionas de la ONP, pero va también algunas intervenciones a nivel de administración pública, como lo que ha pasado con el CAS, ¿no? Como lo que ha pasado con este intento de restitución de los 14.000 docentes, ¿no? Que no solamente tienen un componente de gasto público, sino también tienen un componente de erosionar la carrera meritocrática, ¿no? Que tienes que tener dentro del servicio civil o dentro del servicio del Estado. Entonces tienes una parte que es más gasto público, pero además más gasto público que se destina a funciones que erosionan la construcción de esta carrera meritocrática dentro del sector público. Ese es un punto. Y el otro grande que ha tenido el Congreso es este debilitamiento del ambiente de inversiones y predictibilidad, ¿no? O sea, ya hemos pasado pues por los debates no sobre el pensiones, ¿no? De hecho, pensiones sigue vigente con la comisión de la congresista Omonte, ¿no? Tenemos también ahora el debate del sector financiero, seguimos en el debate con el sector agrario. Sí. Perdón, ¿usted considera que esta situación puede agravarse? Perdón, me refiero a la tendencia que tienen los parlamentarios a este tipo de medidas, tomando en cuenta que nos acercamos al proceso electoral, a la fecha de las elecciones. Ese es de repente un análisis más político que económico, pero sí, típicamente lo que uno ve es un recrudecimiento, una intensificación de posturas de repente más políticas o más radicales conforme se acerca el cronograma electoral. Ahora, quizá incluso más importante es pensar cómo vamos a elegir el siguiente Congreso, ¿no? Porque el Congreso que tenemos ahora nos ha dejado un país legislativamente, o nos va a dejar un país legislativamente mucho más débil del que teníamos antes, y la verdad es que 5 años más con este tipo de procesos legislativos, el golpe va a ser durísimo. No podemos dar el lujo de tener ese mismo Congreso. Antes de que nos venza el tiempo, a fines del año pasado, el gobierno presentó un plan nacional de infraestructura.
y un plan nacional de productividad. Es cierto que la pandemia vino entre tanto y aún peor que la pandemia, el cambio de los presidentes y de los ministros. Pero quisiera saber qué queda, qué se puede rescatar de esos dos planes que parecieron en su momento un gran esfuerzo por pensar el futuro en términos un poquito más amplios que la pura coyuntura, ¿no? ¿Qué hay entonces de este plan de infraestructura y del plan de productividad? Carolina. Ambos planes justamente lo que buscaban era dar orden y predictibilidad, saber qué íbamos a hacer primero, qué íbamos a hacer después, qué obras tenían que priorizarse y por qué, y acompañadas de qué otras modificaciones en el quehacer del sector público y qué incentivos al sector privado para que acompañen estos procesos de incrementos de competitividad, por ejemplo. Era una buena idea. Podemos discutir los detalles de ambos planes, pero la idea era buena, era fijar un norte claro, fijar una ruta y permitirnos transitar en esa ruta de manera ordenada. Con los cambios en la parte política, esto se debilita, ¿no? Porque se pierde un poquito ese norte. Yo creo que hay que recuperarlo con los problemas que tienen ambos planes y sus limitaciones. Creo que es mucho mejor saber qué es lo que tenemos que hacer y sobre todo en un gobierno como este, que es de transición, que no tiene un plan de gobierno, ¿no?, preestablecido, probablemente apostar por mantener e implementar estos planes es una muy buena idea, ¿no? Gracias. Palabras finales, Diego, sobre estos dos planes de infraestructura y productividad. Sí, yo coincido con el punto de Carolina y el tuyo, Fernando. Creo que esto es el tema que tendremos que poner en agenda junto con la recuperación económica para el 2021. ¿No? ¿Cuáles son las grandes líneas de acción que vamos a tener como país en los siguientes, no necesariamente los siguientes meses, los siguientes años? ¿No? Y ahí los dos grandes temas que para mí ya saltan es uno, infraestructura, que está, ¿no?, dentro del plan nacional que finalmente tenemos, ¿no? Y el otro grande que yo destacaría dentro de competitividad es el de protección social y mejora de la productividad en los trabajadores. No, creo que esa es la gran pata pendiente que tenemos que discutir, ¿no? Y esto tiene una reforma pendiente muy grande en términos de salud, en términos de acceso a pensiones y de mejoras en la calidad del empleo. Creo que esa es entender así la protección social es uno de los grandes temas que tenemos que discutir pro competitividad para el país en los siguientes años. Ahora, si me dijeras, oye, uno más grande que te quede para el 2021, yo te diría la reforma del Estado. ¿Ya? Tenemos que tener un Estado mucho más eficiente que el que tenemos hoy día, porque sí, es correcto que tenemos que tener más ingresos tributarios, pero esos ingresos, lo que recaudamos y que pagamos todos los contribuyentes, tenemos que gastarlos mejor. Pues muy bien, Carlos, creo que han coincidido nuestros dos invitados en la mayor parte de las cosas. Quizás eso augura algo nuevo de consenso para nuestro país el próximo año. Pero tenemos que ir a una pausa, Carlos. Así es, le agradecemos por supuesto a Carolina Trivelli y a Diego Macera por estar esta mañana en Ampliación de Noticias en este interesantísimo debate, Fernando, respecto a las perspectivas económicas del Perú para el 2021. Ambos muchas gracias y feliz año. Muy buenos días. Buenos días y feliz año. Vamos a la pausa.